Nació para ser la mente más grande del imperio, pero luchó por ser un alma libre. John Stuart Mill fue criado en un experimento intelectual riguroso por su padre utilitarista. Su mente era una máquina, su escolarización un tormento, y su colapso mental a los 20 años lo obligó a desafiar todo lo que le habían enseñado. Descubre cómo este prodigio que dominó el conocimiento clásico antes de la adolescencia no solo se convirtió en el padre del liberalismo moderno, sino que también encontró la pasión y la poesía necesaria para forjar una filosofía que aún define nuestro entendimiento de la libertad, la justicia y la felicidad individual. Mill, filósofo reformista social y economista político, fue el principal pensador liberal británico del siglo XIX. Defendió el utilitarismo y examinó las relaciones entre la sociedad y el individuo. John Stuart Mill nació en Londres el 20 de mayo de 1806. Era el hijo mayor de James Mill, el eminente filósofo, economista y aliado del reformista Jeremy Bentham. La educación del joven Mill fue rigurosa. Su padre le daba clases en casa con la intención de crear un genio que impulsara el movimiento de los radicales filosóficos, del cual Mill y Bentham eran las cabezas visibles. Su padre le enseñó griego desde los 3 años y latín desde los 8. En su adolescencia se le consideró capaz de convertirse en el tutor de sus hermanos menores. En 1820 pasó un año en Francia, lo que le dejó un interés de por vida por la política francesa. Su educación estuvo inmersa en el mundo filosófico y político de su padre, y más tarde escribió que creció en ausencia de amor y en presencia del miedo. A comienzos de la década de 1820, Mill escribió en varias publicaciones, entre ellas The Westminster Review, fundada por su padre. Estableció la sociedad utilitarista y tomó parte en discusiones eruditas y debates con los distinguidos pensadores que frecuentaban la casa de su padre en la Sociedad del Debate de Londres. Cumplía así las expectativas de su padre y se convertía en la nueva alma del utilitarismo. Sin embargo, en el invierno de 1826-1827, Mill sufrió lo que más tarde calificó de crisis mental. Un largo periodo de depresión durante la cual se dio cuenta de que su rígida educación se había centrado demasiado en formas de pensamientos altamente analíticas y había descuidado el cultivo de los sentimientos. El utilitarismo de Bentham aspiraba a la mayor felicidad para el mayor número, pero Mill vio que olvidaba tener en cuenta el cultivo interior del individuo. Su recuperación se vio ayudada por la lectura de poesía, en particular la de Wordsworth, que lo abrió a las ideas de los románticos y lo llevó a explorar la obra de pensadores que no entraban en el círculo de su padre, como Coleridge, Goethe, Thomas Coleridge, Alex de Tocqueville y Henry de Saint-Simon. Fue una época crucial para él, durante la cual volvió a sus esfuerzos filosóficos con vigor renovado. Era un intento que duró toda su vida de integrar su credo ético, sus ideas sobre el cultivo de los sentimientos. En 1823, Mill comenzó su carrera como administrador colonial. Al principio trabajó como empleado de la Compañía Británica de las Indias Orientales, donde su padre era examinador asistente. Mill escribió que sus labores oficiales constituían un verdadero descanso de mis otras ocupaciones mentales. Siguió trabajando en la compañía. Las acciones son correctas en proporción a su tendencia a promover la felicidad y erróneas en tanto producen el reverso de la felicidad, decía. Siguió entonces trabajando en la compañía hasta su disolución en 1858 y llegó a ser responsable de las relaciones con los Estados
principescos de la India. En 1830 Mill conoció a Harriet Taylor y los dos comenzaron una intensa relación íntima que, aunque entonces platónica, fue escandalosa en su tiempo debido a que ella estaba casada. Taylor, junto a su padre, fue la figura más importante en la vida de Mill y ejerció una enorme influencia sobre su pensamiento. En la década de 1830 y 1840, Mill continuó meditando sobre la moral, reformas sociales y economía política. Escribió abundantemente y contribuyó con ensayos a muchas publicaciones periódicas, además de ser el editor de The London Review entre 1835 y 1840. En 1843 publicó Un sistema de lógica, obra sobre metodología científica en la que expuso su teoría del razonamiento inductivo y trató de aplicar la lógica de la explicación causal a los fenómenos sociales y morales. Su obra de 1848, Principios de Economía Política, era una exploración del impacto moral de la industrialización, en la que Mill defendía un sistema de cooperativas industriales, cercano al socialismo. La obra incluía análisis de economía política y fue un texto clave en las universidades británicas hasta comienzos del siglo XX. Mill finalmente se casó con Harriet Taylor en 1851, tras la muerte del marido de esta. El matrimonio terminó trágicamente con la muerte de Taylor a causa de una congestión pulmonar en 1858, poco después de que Mill se retirase de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Fue enterrada en Avignon, Francia, y Mill compró una casa cerca del lugar, donde vivió el resto de su vida. Durante su matrimonio, Mill y Harriet habían trabajado juntos en la obra que se publicaría en 1859, con el título de Sobre la libertad. En ella defendía el principio de libertad de expresión, daba argumentos contra la tiranía de la mayoría y reflexionaba sobre la naturaleza y los límites del poder que pueden ejercerse de forma legítima la sociedad sobre el individuo. Acerca de este último, su argumento se centra en el principio del daño, que alguien, gobierno o individuo interfiera en el comportamiento de otros solo se justifica para evitar el daño a otros o a la sociedad en general. La filosofía de Mill estuvo siempre ligada a la política práctica. En Consideraciones sobre el gobierno representativo, 1859, afirma que el objetivo de un gobierno debe ser promover la virtud y la inteligencia de los seres humanos que componen la comunidad. Y concluye que el tipo ideal de gobierno es la democracia representativa. Creía que la participación en el proceso democrático tiene un efecto educativo sobre los ciudadanos y por ello defendía la extensión del derecho de votar no solo a todos los hombres, sino también a las mujeres, un argumento considerado entonces radical y que Harriet le había animado a plantear. Sin embargo, Mill era también un defensor del imperialismo británico y en obras como Algunas palabras sobre la no intervención, 1859, arguía que existe una clara distinción entre los pueblos civilizados y los pueblos bárbaros y que estos últimos se benefician gracias a un despotismo benevolente. Dos años más tarde, Mill publicó una detallada explicación de su ética en el utilitarismo. En esa obra seguía la tradición de Bentham del principio de la mayor felicidad y aceptaba el placer y el dolor como indicativos de lo correcto y lo erróneo, pero se desviaba de Bentham con una clara distinción entre calidades de placer. Divide los placeres en elevados, intelectuales, estéticos o morales, y bajos, físicos, atemporales, de los cuales los elevados eran preferibles. Mill se involucró en política y fue nombrado miembro del Parlamento. En Westminster
por los liberales en 1865. Durante el tiempo en que expresó ideas más o menos radicales sobre temas como el control de la natalidad, los derechos de las tierras en Irlanda, la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y varias reformas del gobierno. Fue la primera persona que habló en el Parlamento en favor del sufragio femenino y en 1869 publicó La esclavitud de la mujer, en el que defendía una perfecta igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Tras perder las elecciones generales, en 1868, Mill se retiró a su casa de Francia y vivió tranquilamente con su hijastra, Helen Taylor. Murió en 1873 y fue enterrado en Avignon junto a su amada Harriet. ¿Te sientes identificado con lo que hablamos hoy? Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal, déjanos un like para apoyar la conversación. Me encantaría leer tu opinión, así que comenta tu experiencia aquí abajo y si crees que este mensaje debe llegar a más personas, compártelo.